Capacitaciones de la Fundación Buen Gobierno. Qué linda jornada vamos a tener hoy, nuestra convocatoria abierta de prevención del suicidio, y entendemos, como siempre estuvimos diciendo en cada invitación, mientras hay vida, hay esperanza, ¿verdad? Por eso creemos que es un tema delicado, pero es un tema lindo porque vamos a hablar desde la parte de la esperanza, porque no sé si pudieron ver el video que alzamos ayer en nuestras redes sociales. Las personas a veces solamente perdieron la esperanza de la solución a su problema, no realmente las ganas de vivir, ¿verdad? Entonces, la idea con esta capacitación es poder prevenir, poder recuperar esas ganas y poder seguir adelante. Hoy hablando del tema de los trastornos previos al suicidio, y qué importante es conocer acerca de esto, qué es lo que desencadena, porque a lo mejor vos ya con esto podés darte cuenta antes de que a lo mejor tengas pensamientos que te lleven a querer tomar ciertas acciones. Entonces, qué importante es el tema del cual vamos a estar hablando hoy. El licenciado Giovanni Álvarez, ya adelanto, él es el facilitador de hoy. Va a estar comentándonos todo esto, y nos gustaría tener en el chat tus preguntas, consultas referentes al tema. Va a estar buenísimo que puedas ir ahí colocándonos todo. Él es psicólogo, así que va a poder entrar en profundidad con este tema y darte la respuesta que estás necesitando con respecto a lo que quieras saber referente al tema, ¿verdad? Y no te olvides, antes de iniciar, verificar que el usuario de Zoom tenga el nombre y el apellido completo. Es lo único que nosotros miramos como parte de la asistencia. El chat y la foto de por ahí se pierden, pero el usuario de Zoom queda registrado, y queda registrado el tiempo de participación. Así que te invitamos a que te quedes hasta el final de esta capacitación, que te vas a llevar muchísimo conocimientos y herramientas para poner en práctica en tu día a día con respecto a este tema. Y no te olvides, como ya te mencioné, verificar antes el usuario de Zoom, así ya después es disfrutar de esta jornada. Este soporte que yo tengo acá de la presentación de Zoom está en formato video en los grupos de WhatsApp para la gente que quiera ver cómo renombrarse. Ahí está todo. Así que yo dejo de compartir pantalla para que podamos dar inicio a esta jornada que está a cargo de el licenciado Giovanni Álvarez. Así que adelante, licenciado Giovanni, el auditorio es todo tuyo. Muchísimas gracias, Isaías. Muy buenos días para todos los compañeros. Qué placer nuevamente estar aquí con todos ustedes. Espero que no se estén cansando de verme mucho por las pantallas, porque últimamente estamos muchísimo por aquí. Pero bueno, estamos siempre prestos para compartir con todos ustedes. Contento de realmente, como Fundación Buen Gobierno, llegar a los diferentes puntos del país, porque vemos que estamos de todos los rincones de esta amada y bendita nación que tenemos. Y qué importante poder reunirnos en esta ocasión para, obviamente, un tema que es muy sensible y que justamente el día de hoy empezamos, como se dice normalmente desde el punto de vista de salud, siempre tratar de prevenir antes que curar, ¿verdad? Por eso es que se conmemora oficialmente, sí, como 10 de septiembre, el Día de la Prevención contra el Suicidio. Y bueno, realmente es un tema muy, como decía, muy sensible, que justamente hoy vamos a abordar, y quiero invitarles a que podamos aprovechar al máximo este tiempo con las consultas, con los comentarios, con las experiencias. Creo que siempre es importante poder hablar sobre estos temas, sí, en el marco un poco de también encontrar una luz de esperanza ante todas las cosas, para que realmente nosotros estemos bien, sí, y ayudemos también a otros a estar bien. Ese es un poco el espíritu de todo esto, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito hoy específicamente qué es lo que sucede a nivel mental y emocional previamente con una persona que está con esta idea.
o con estas ideas, es decir, basta, ¿verdad? Eh, Pudiera ser o sonar un poco fuerte, pero es la gran realidad, ¿verdad? Y antes de ir avanzando, nuevamente quisiera presentarme a aquellos que están ingresando y saludarles también un poquito desde los diferentes puntos del país que están ingresando. Como ya decía Isaías, mi nombre es Giovanni Álvarez, aquí en la Fundación Buen Gobierno como coordinador de servicios, psicólogo, también hago de docente, padre, esposo, hijo, ¿sí? Y me encanta siempre poder estar para las personas, poder escucharles, poder simplemente tener un leve contacto, de modo a que pueda darles una mano en lo que refiere con sus vidas. Así que por eso es que siempre estamos aquí prestos para compartir. Y quiero simplemente saludarle antes de ir de lleno ya a nuestro tema de hoy, a la gente que está saludando desde Pacaraí, Villarrica, Encarnación. Aquí veo también gente de Capitán Bado, excelente. Muchísimas gracias por seguirnos. Veo también gente, a ver, aquí de Coronel Oviedo. Sí, espero que pronto podamos estar otra vez por Coronel Oviedo con la Asociación de Docentes, normalmente estamos por ahí. También de Santaní, sí, la gente de Concepción, excelente. Sí, vamos a tener grabación del curso o de la charla hoy a la pregunta de la compañera Lourdes. Muchas gracias. También de Villa Ayes, San Pedro Cuamanduyú, también de Santa Rosa La Guaraí, Alto Paraná, desde Luque, Dandarias, Cordillera, Cambiretá, también siempre Centro Itapúa, Villa Oliva, Ñembucú, espectacular, también desde allí, desde Itá, desde Cacupé, también de Juan de Mena, Carmen del Paraná, San Lorenzo, Mariano Roca Alonso, Puerto Antequera, San Estanislao, Santaní. Sí, bien, excelente. También ya van llegando comentarios con respecto de lo que es el tema de atentar contra uno mismo. Desde la DINATRAM, excelente. Fernanda Lamora, Areguá, Concepción. Sí, ya habíamos dicho, Limpio, Paraguarí, desde también, a ver, aquí Benjamín Acebal, espectacular, Pedro Juan Caballero, San Ignacio Misiones, Candindeyú, Maracaná, bien, desde Asunción, por supuesto, Itagua, qué espectacular, toda la gente también desde Capiatá, seguidora fiel, dice la compañera María Teresa, San Cosme y Damián, Itapirú, Arroyo de Esteros, Valenzuela, Nueva Germania, Lambaré, también mi ciudad. Estamos ahí siempre desde Yatutaú, desde NPP Itapúa, bien. Yo vi del Guairá, sí, paso yo voy, perdón, del Guairá. Yo vi, perdón, de Guairá, sí. Uf, sí, espectacular. Cazapá. También aquí desde el Ministerio de Salud, Misiones presente. Excelente, estamos todos hoy aquí reunidos, Puerto Limpo también. Muchísimas gracias a todos los compañeros, compañeras que ahí hicieron sentir un poco su ciudad. Me tocó estar este fin de semana por la ciudad de La Colmena. Estuve compartiendo ahí con mi familia un poco, un tiempo de específicamente por los 5 años de casados que conmemoramos con mi esposa. Entonces estuvimos recorriendo ahí la zona de Nueva Italia, Carapeguá, también estuvimos por Acaay y finalmente La Colmena. Así que es lindo también siempre estar recorriendo los diferentes puntos del país. Bueno, dicho todo esto, quisiera entrar lentamente a nuestro tema. Quisiera que realmente podamos preparar nuestros corazones, nuestras mentes para este tiempo. No es tan sencillo hablar a veces de estos temas porque hay una predisposición y la realidad es que justamente hay mucha desesperanza, ¿sí? Mucho desánimo de parte de la gente con respecto a diferentes cuestiones de la vida en general, a tal punto que a veces terminamos con problemas a nivel emocional y mental que nos conducen muchas veces a ideas muy trágicas o drásticas, ¿verdad? Que queremos asumir o tomar. Y en ese punto es que hoy nos reunimos
para arrancar esta convocatoria que se inicia hoy, ¿sí? Con los trastornos previos al suicidio, mañana con las señales de comportamiento suicida y el último día te invito a que puedas participar porque vamos a tener un testimonio de una persona que estuvo así, al límite, y contarte de su experiencia, cómo hizo para hoy hablar de totalmente lo contrario a lo que quiso hacer hace muchos años, específicamente contra su vida. Hablar de que justamente desde nuestro país, sí, específicamente del Ministerio de Salud, eh, me encantó este flyer que se había hecho en su momento, ¿verdad? Con respecto a la idea de poder hacer una concientización acerca de hablar en positivo sobre esto y es hablar de vida, ¿sí? Porque la vida una es, de la vida venimos y a la vida volvemos. Entonces, me encantó un poco ver esto que también tenemos presente y delante eh, de parte de nosotros hacer algo al respecto, ¿verdad? Y tomar justamente también carta en el asunto para que esto no avance, esto en cierto sentido pueda ponerse en stop, ¿sí? En parar y que la vida pueda fluir, ¿sí? Entendiendo también de que justamente, como hablamos siempre aquí con los colegas, ¿sí? Es que la gente en realidad cuando está pensando en esto, ¿sí? De poder atentar contra su vida o hacerse daño y decir, no, basta, no está diciendo que no quiere vivir más, sino que quiere parar con todo ese dolor con el cual viene conviviendo día tras día, ¿sí? Para tener nomás aclaración al respecto, la gente que piensa en la idea de un suicidio no está pensando específicamente en que quiere dejar de vivir, sino en que quiere dejar de sufrir, ¿sí? Porque obviamente hay mucho sufrimiento a través de muchas situaciones, hay mucho sufrimiento a través de todo lo que uno realmente va también experimentando a nivel mental y emocional. Y justamente hoy tenemos el desafío de hablar sobre esto, porque muchas veces no entendemos qué es lo que está pasando. Muchas veces decimos, ¿será que yo nomás estoy pensando en eso? ¿O hay más personas que están pensando en esto? ¿O será que realmente está todo gris, todo oscuro, a tal punto que todo esto? Entonces, me gustaría que, así como vi en algunos casos en el chat, podamos predisponernos a abrir nuestra mente, nuestro corazón, y si crees conveniente y si sentís la necesidad de poder expresar algo al respecto de lo que vamos hablando, sea bienvenido, sea realmente abierto el espacio. Muchas veces hablar a través del chat puede ayudarnos ya a canalizar de alguna otra manera, ¿sí? Específicamente lo que vamos a poder interactuar, ¿verdad? En este espacio, pero me gustaría que podamos abrir eso que tenemos por dentro y no guardarnos nada, ¿sí? Justamente vamos a hablar también sobre esto. A la pregunta de Rodrigo, son tres charlas, Rodrigo, ¿sí? A la pregunta que hacías en su momento, son tres charlas, el día de hoy, mañana y el jueves, ¿sí? Para tener en cuenta, sería interesante que estén en los 3 días para poder aprovechar al máximo sobre esto. Entonces, hay dos trastornos que se manifiestan con mucha fuerza previamente a lo que es la idea del suicidio. No es algo nuevo, sí, pero también tenemos que ser conscientes y manejar bien eh, lo que se refiere a estos dos trastornos. Porque la gente lidia mucho con la mente, con pensamientos intrusivos que vienen e invaden lo que refiere a nuestra vida en general e inclusive a nuestra identidad. Hay un problema muy fuerte con respecto a, por ejemplo, quién soy yo, y eso atenta directamente contra nuestro propósito, contra nuestro destino final. Siempre digo que tenemos un origen, tenemos un propósito y tenemos un destino. Pero muchas veces cuando no sabemos de dónde venimos,
eh, no sabemos para qué estamos aquí y no sabemos para dónde vamos, es que terminamos en estos estamentos a nivel mental, emocional y justamente no tenemos también el debido acompañamiento, ¿sí? Porque no hay que en ese aspecto ir a los dos extremos. Por un lado decir, no, todo está bien, ¿verdad? No, no puedes decir que puede estar mal si tenés todo esto, ¿verdad? Que no se refiere solamente a lo material, sino que tenés salud, tenés vida, ¿sí? Por un lado ese extremo y por otro lado el extremo que nadie me quiere, todos me odian, ¿verdad? Hay que reconocer que vamos a tener días donde pareciera ser como hoy estamos teniendo a nivel del clima, ¿verdad? Días inestables, donde hay un sol anaranjado opaco afectado por una invasión de humo por incendios. Va a haber días donde va a estar un sol radiante con un cielo celeste, va a haber días donde va a haber una lluvia terrible y va a caer la tormenta, pero siempre todo termina como comenzó, es decir, con ese sol brillante en un cielo resplandeciente, es decir, que siempre después de una tormenta sale el sol. Ahora, con esta idea, entender de que esto hay que procesarlo, hay que masticarlo, y todo se trata de conciencia y decisión, ¿verdad? No hay otra respuesta al respecto, no hay nada mágico, no hay nada que uno pueda decir, bueno, ¿qué es lo nuevo que me pueden decir? Por eso buscamos en estos espacios poder trabajar desde la conciencia y de decisiones claves que uno tiene que tomar y no dejarlas en manos de otros. Muchas veces esperamos tanto del entorno y tales cosas no suceden, entonces no excepcionamos, ¿sí? Caemos inclusive en depresión y eso nos lleva a vivir también en ansiedad. Por eso es que cuando hablamos de esos trastornos previos, tenemos que hablar de que justamente lo que se manifiesta en sus diferentes diversificaciones son la depresión y la ansiedad. Lo que hoy vamos a ver específicamente es los conceptos, los tipos de ansiedad y dentro de la ansiedad hay un trastorno específico que conecta con la depresión y es lo que nos conduce muchas veces a terminar decidiendo que lo mejor es dejar de sufrir, ¿sí? Y hacemos la esquelita o mandamos mensajes en el WhatsApp o subimos algo en las redes comunicando de nuestra decisión final, ¿verdad? Que muchas veces tiene que ver con dejar este plano. Por eso es que les voy a invitar a que podamos prestar total atención, concentración a estos minutos, ¿sí? Y como les decía, a menudo que vayamos avanzando, entonces ustedes puedan hacer sus preguntas y vamos avanzando con respecto a eso y también direccionando de acuerdo a la necesidad. Vamos a ver también estadísticas de lo que sucede en Paraguay con respecto a estos dos trastornos, ¿verdad? Y también hablar un poco de las estadísticas eh, justamente que conducen que estos trastornos deberían en una decisión drástica y trágica en cada uno de los que asumen esto. Entonces, en los últimos años, sí, se habla mucho de que lo que más cuesta es poder gestionar correctamente nuestras emociones. Ya en el año 95, Daniel Goleman, reconocido psicólogo estadounidense, habló de lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Y las emociones son justamente las que más cuestan administrar porque son la respuesta a un estímulo que nosotros tenemos a nivel interno, que es a través del pensamiento y el sentimiento. Entonces, cuando tenemos un pensamiento, ¿sí? Automáticamente ese pensamiento va a bajar a lo que es el estado de un sentimiento. Y ese sentimiento sí o sí necesita una emoción para manifestar al entorno y explicar lo que está sucediendo adentro. Entonces, finalmente se va a poder evidenciar lo que uno ha pensado y lo que uno ha sentido. Puede ser que el pensamiento en ese punto, ¿sí? Pueda quedarse solamente a nivel interno y no profundizar, ¿sí? No avanzar. Entonces, eso solamente se lo guarda uno. Y es ahí donde tenemos que
justamente con estos temas tratar de que no se quede en ese estamento, sino que avanzar para que no reprimamos, no nos guardamos nada al respecto. Entonces, primeramente vamos a hablar justamente de que la ansiedad y la depresión son dos trastornos emocionales complejos, ¿sí? Y en ese punto afectan directamente a nuestros pensamientos y eso termina a nuestras conductas, ¿sí? Ahí a los compañeros en el chat, no se preocupen por el tema de la pantalla, se quedó en blanco intencionalmente, ¿sí? No entre tanto en ansiedad en este momento, vamos paso por paso hablando, tratando de introducir nuestro tema, ¿sí? No se asusten si se quedan blanco de repente es por la presentación, no es que tienen problemas de señales o algo así, ¿sí? Solamente para aclararles lo que estaban un poco preocupados ahí en el chat. Entonces, la ansiedad y la depresión, dos trastornos emocionales complejos que afectan pensamientos y conductas. Por eso son complejos, porque primero afecta directamente a tu mente, ¿sí? A ese lugar donde está plagado de ideas y que justamente hoy se habla de manera científica, experta, que 70.000 pensamientos tenemos al día, de los cuales el 70%, 49.000, son negativos. También otra estadística que 14 horas al día lidiamos con esos pensamientos negativos y el resto tenemos que dividirlos igualmente dentro de nuestra jornada. No significa que yo separo esas 14 horas para concentrarme en los pensamientos negativos y las otras 10 para hacer otra cosa, sino que específicamente lo que sucede es que estando en el trabajo, estando en la casa, haciendo una actividad con amigos, estando inclusive en las redes sociales, igual esos pensamientos negativos vienen, si atacan directamente eh, a lo que obviamente uno desea pensar o sentir en ese momento y luego uno va actuando conforme a eso. Por eso es que la ansiedad y la depresión afectan el pensamiento y la conducta. Ahora, ambas, ¿sí? Porque tenemos que hablar de justamente que no todo está mal desde el punto de vista de que cuando empezamos a tener señales al respecto, ellas funcionan como un sistema de alarma, ¿sí? Justamente avisando de que puede haber un peligro o una amenaza futura. La conexión entre la ansiedad y la depresión siempre la explico de la siguiente manera, con un ejemplo muy sencillo. Es lo que pasa en más del 90%, vamos a decir aquí, de los que estamos conectados, porque hablamos de una realidad económica muchas veces inestable, pero por también una conducta inestable en cuanto a las finanzas. Personas que tienen cuentas, pero cuentas que se convierten en deudas. Empiezan a ver más de un mes, 2 meses, y después tratando de buscar una solución para que esa deuda pueda convertirse otra vez en cuenta y pagar normalmente mes tras mes, ¿sí? No se encuentra la solución y uno entra en desesperación de algo que ya pasó, pero de algo que todavía no encuentra solución. Esa es la conexión que hay entre la ansiedad y la depresión directamente. Entonces, cuando vos sabes que vas a empezar a preocuparte de más por algo que no estás pudiendo solucionar, es ahí donde funciona este sistema de alerta y empieza a manifestarse a través de estímulos, situaciones a tal punto de que tiene una intensidad, ¿sí? Que puede obviamente desencadenar en otras cosas. También, por supuesto, mencionaremos los síntomas y hablaremos de que los síntomas son muy específicos para poder justamente identificar en qué estamos, ¿sí? Pero ustedes ya se darán cuenta, y esa pregunta nos vamos a hacer más adelante, del por qué hablamos siempre de ansiedad y depresión como trastornos que están muy unidos o juntos. Y más todavía hablando de un punto como este que deriva en algo muchas veces fatal o trágico, como lo hemos mencionado varias veces. Es porque no tenemos el control de nuestra vida y queremos tener el control de nuestro futuro y también queremos tener el control de nuestro pasado. Y decirte algo en esta mañana, no tenemos el control de nuestra vida, no tenemos el control de nuestro futuro y mucho menos el control de nuestro pasado. Lo que sí podemos hacer es vivir el presente, ¿sí? Ser consciente de que esto que tengo ahora mismo es lo más importante,
Y si no puedo solucionar lo que ha pasado, en algún momento se va a solucionar, ¿sí? Y capaz no se llegue a solucionar también. Pero de cuanto de mí dependa, yo tengo que aprender a soltar todos esos pesos o esas ataduras emocionales. Hay veces que nosotros seguimos cargando con el peso, por ejemplo, cuando sucedió algo con alguien, pero esa persona ya sigue vivita y coleando su vida, ¿verdad? Pero nosotros específicamente, ¿sí? Somos los que muchas veces em, estamos ahí lidiando con esto porque obviamente nos hemos sentido dañados, afectados, ¿verdad? Pero no podemos soltar, ¿sí? Y justamente también tenemos que soltar aquellos pesos que están impidiendo que nuestra vida sea funcional, ¿verdad? Y no digo soltar como agarrarlos ahora mismo y tirarlos hacia el piso y ya está, terminó. No, estoy hablando de que esto tiene que ser algo paulatino, poco a poco, y nos damos cuenta de que esto va a ir mejorando. Así que esto un poco como una breve introducción a cada uno de los trastornos que vamos a estar hablando de manera específica ahora mismo, ¿sí? Porque primero vamos a arrancar justamente con el trastorno que más hoy día, y vamos a ver la estadística, más es recurrente en toda la ciudadanía paraguaya, ¿sí? Y también a nivel mundial, porque lo que sucede en un país es el reflejo también de lo que sucede prácticamente a nivel regional, ¿sí? Y a nivel también mundial. Entonces, en este aspecto, tenemos que saber que la ansiedad, ¿sí? La ansiedad está haciendo estragos en cada uno de nosotros. Justamente aquí, antes de ir a lo que tiene que ver con eh, avanzar con nuestro primer tema, que es la ansiedad. Sí, acá una compañera, Andrea Cáceres, dice, yo soy un testimonio de vida, tuve una depresión y me interné por 12 días. Superé esto con la ayuda de Dios mediante un sueño que tuve de mi mamá que falleció de COVID. Me dijo que quería que haga y que tenga fe en Dios, que quiero hablar y contar, nos da gusto escribir la historia, es muy linda. Salí de este proceso sin tomar ningún medicamento. Hasta ahora no tomo ningún medicamento. Excelente, Andrea. Muchísimas gracias por compartir ese testimonio hermoso de cómo salir de esto. Sí, también aquí dice Lilian, mi tía que fue persona de blanco sí se llegó a suicidar. María Luján dice, yo tengo una hija que ya lo ha pensado, ahora está con tratamiento. Te animo a que puedas estar ahí al lado de tu hija, ¿sí? Es un proceso, no da gusto, pero justamente tenemos que considerar de estar ahí. También dice por aquí Erika, trastorno mixto, asimismo, vamos a hablar de eso también. Alba María, perdón, excelente tema de hoy, cuatro familiares, ya eso sí, tremendo, tremendo, Alba. Muchísimas gracias por compartir eso, tanto para vos como para Lilian también mucha fuerza, ¿sí? Realmente esto es impresionante. Lucio dice, ya somos varios con el plan de suicidarse. Uf, Lucio, gracias por reconocer y por decirlo. Creo que reconocer y decirlo es el primer paso y quiero decirte que hay solución, hay solución. Así que vamos a ir avanzando con esto. Muchísimas gracias, gente, por abrir su corazón. Por favor, Andrea, un gusto. Gracias por compartir sí que tu testimonio. Así que gracias por abrir este espacio también a ustedes y en ese aspecto poder crecer y aprender juntos. Esa es la idea con todo esto que estamos haciendo. Dice también Pilar, quise unirme para ayudar a una alumna que sufre depresión y ansiedad. Excelente, está en el lugar correcto, Pilar. Muchísimas gracias también por estar aquí. Graciela, es verdad que el que dice me voy a suicidar no lo hace, o sea, lo que piensa solo da señales. Así mismo, pero para eso mañana, por favor, conéctense que mañana van a estar las señales de comportamiento suicida, ¿sí? Eso va a ser muy importante. eh, en eso es fundamental que también puedan participar mañana. Bien, muchísimas gracias por esos comentarios que van llegando, que son muy interesantes. Desde la perspectiva de abrir nuestro corazón a este espacio y poder también comentar cómo uno se siente, qué es lo que va sucediendo internamente. Saludos también para vos, Rosa, muchísimas gracias que también
siempre está en ese aspecto conectada, ya sea virtual o presencial. Bien, entonces vamos a avanzar con lo que respecta a nuestro primer trastorno, ¿sí? Porque ahí tenemos que hablar justamente de lo que les decía en primer lugar, ¿sí? Que es justamente la ansiedad, ¿sí? Así que vamos a ir avanzando enseguida al respecto, porque este nuestro primer tema tiene muchísimo que después nos va a conectar al otro trastorno que también ya lo mencionaban por ahí, que es también la depresión. Entonces, la ansiedad, ¿sí? Con lo que se lucha bastante a nivel país y a nivel mundial, porque la gente vive por un lado una gran inquietud y por otro lado una extrema inseguridad. Lo que específicamente sucede con la ansiedad es que no nos damos cuenta que muchas veces vivimos tan acelerados, ¿sí? Y a la vez tan pocos de fe en nosotros mismos, ¿sí? Que eso empieza a desgastarnos a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico y a nivel espiritual. Sí, la gente que vive con ansiedad muchas veces no se da cuenta que empieza algo y no termina ese algo. Y ese algo no terminado lleva a hacerles otro algo que lo empiezan y no lo llegan a terminar. Porque de tan acelerado que viven y de justamente de no poder tener el control ciertamente a través de una organización o una disciplina, entonces esto genera inquietud. Es más, cuando queremos conseguir algo y no lo estamos obteniendo porque todo tiene su tiempo, todo tiene su proceso, eso no desespera. Y por otro lado, también ese punto de que uno dice, no, yo no creo que pueda, yo no sé si lo voy a lograr, ¿sí? Es más, fuiste criado o criada en una familia donde prácticamente te dieron todo desde el punto de vista de formación en valores, te dieron obviamente la parte material y otras cosas más, pero vos decís, no sé si pudiera, ¿sí? Y eso hoy hablamos de lo que tiene que ver con los ambientes en los cuales nos movemos. Y la gran pregunta que siempre surge, ¿por qué es que hoy está todo tan en auge, todo tan fuerte como el tema de la ansiedad? ¿Por qué hace años estos temas no se trataban tanto? ¿Será que intencionalmente en la sociedad esto se ha generado para que los profesionales que tratan estos temas tengan, ¿cómo se dice?, una demanda altísima? Y decirles que específicamente en ese punto tenemos que reconocer que el mundo en sí, como es un sistema macro y tiene subsistemas, se ha vuelto diferente, ha cambiado en cuanto a las tendencias, ¿sí? En cuanto al enfoque también de vida. Si nos remitimos un poco a lo que es la cronología, de acuerdo a lo que tiene que ver, por ejemplo, a la historia del desarrollo específicamente de la psicología, nos daremos cuenta de que automáticamente la evolución del ser humano en respecto a la mente, a la emoción, al pensamiento y a la conducta, siempre ha cambiado y ha variado con respecto a lo negativo y no tanto a lo positivo. Es decir, hoy tenemos, por ejemplo, mayor cantidad, ¿sí?, de padres ausentes a nivel emocional que hace años por la dinámica en la cual hoy nos desenvolvemos. Contaba esta experiencia en un grupo de que soy padre, tengo la bendición de que mi esposa se quede con mi hija en casa. Mi hija tiene 1 año, 10 meses, pronto a cumplir 2 años. Y mi hija está tan avanzada, aparte de que mi esposa fue una audióloga, pero está con su mamá todo el día. O sea, ciertamente tiene relación con otros niños, le encanta socializar, ¿sí? Pero está en cierto aspecto resguardada de tantas cosas que tenemos afuera. Entonces, hoy tenemos niños más en ese aspecto agresivos a nivel conductual. Y ojo, hay que diferenciar la agresividad con la hiperactividad, porque hay veces que algunos padres dicen, no, mi hijo es re agresivo, es re inquieto. Y la hiperactividad, gente, no tiene que ver con agresividad.
para que sepamos y tengamos en cuenta nomás, ¿verdad? Pero sí darnos cuenta que todo eso nos lleva a reflexionar sobre lo que era antes y sobre lo que es hoy. Hoy tenemos a los dos padres fuera de la casa, hay una nana, una niñera, o le hacemos doble turno de escolaridad a nuestros hijos porque no hay tiempo. Y eso todo nos ha llevado a vivir en este plano a nivel de lo que es lo mental y hablar de un trastorno como la ansiedad. Los padres transmiten esa ansiedad que tienen a sus hijos, ¿sí? Y los hijos devuelven eso con ciertos comportamientos y actitudes que nosotros mismos estamos transmitiendo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De realidad. Estamos hablando de lo que sucede, lo que pasa. ¿Se puede salir de eso? Por supuesto que sí. Sí, hemos visto ahí, por ejemplo, el testimonio de Andrea, pero hay obviamente cosas que podemos hacer puntuales y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero quiero que se queden con esta idea. La ansiedad, una gran inquietud y una extrema inseguridad. Pregunta, ¿será que te estás identificando con esto? ¿Será que te pusiste a pensar por un instante si estas dos características principales de la ansiedad van contigo últimamente? Si es que dudas mucho de vos mismo, de vos misma, de tu potencial, de lo que podés lograr, no sos disciplinado, no estás atento o atenta a los detalles de la vida. Bueno, quiero decirte que probablemente estás en un nivel inicial de ansiedad que ahora lo vamos a ir viendo un poco en ese progreso de la ansiedad. Porque otra de las cosas que tenemos que aclarar es que justamente, ¿sí? Uno de los temas que siempre se habla es, bueno, yo no tengo ansiedad, yo no tengo depresión, yo no tengo estrés. Y esa es una gran mentira. Todos los presentes aquí que veo que estamos entre 795 y 800 y más, ¿sí? En ese aspecto, todos tenemos niveles iniciales de tanto ansiedad, de depresión y estrés. De hecho, que gracias al estrés estamos acá porque el estrés dice que es lo que nos mueve a hacer las cosas que tenemos que hacer. Tenemos nivel de ansiedad porque queríamos que llegue la hora de tal actividad para poder hacerla. Tenemos también un nivel inicial de depresión porque a veces pensamos en lo que pasó, pero no es que le hacemos tanto caso y avanzamos, ¿verdad? Entonces, nadie puede decir yo no tengo, ¿sí? O yo no lidio con eso. Claro que sí, sino que es una cuestión de decisión y de conciencia en ese momento de apretar el botón justo para que eso no atente de más contra uno mismo. Entonces, esto es importantísimo. Y bueno, ahora vamos a ver un poco justamente los tipos de trastorno de ansiedad. Y lo que les decía, lo primero, esta es la base de todo. Todos luchamos, lidiamos con la ansiedad generalizada, que es la preocupación por casi todo lo que está presente en la mayoría del tiempo. Por ejemplo, estamos acá, pero ya pensamos en qué voy a hacer después acá, el almuerzo, qué voy a hacer esta noche. Esta noche juega la albirroja y ya pienso ya en el asadito, el choricito a la parrilla, que tengo que comprar esto, o pienso en la cuenta que tengo que pagar mañana, o pienso en el fin de semana que tengo que hacer un... O sea, eso está bien si es que no te empieza a controlar y gobernar. Ahora, si todo está enfocado en eso, entonces ahí es donde esto se puede convertir en otra cosa que vamos a ver enseguida. Pero, repito, todos pensamos en todo y la mayoría del tiempo. Eso es algo generalizado y normal que como seres humanos también, y como habíamos visto al inicio, como la ansiedad y la depresión funcionan como un sistema de alerta, bueno, te avisa, ¿verdad? No es que vas a estar desconectado de la realidad y vivir cero estrés. Entonces viene la factura de la ANDE y decía, ah, no, déjanos ahí. Y se llena ahí tu sector de donde llega la factura de la ANDE meses tras meses y es ya una papelería. Y vos decís, no, tranquilo, si el licenciado dijo que hay que estar todo bien. No, no. Por eso no podemos mentir con estas cosas. Y no creas cuando te dice solución total, ¿verdad? Porque esto es día a día tras día. ¿Sí? Y cuando tomamos una decisión radical, lo que tenemos que hacer es mantener o sostener eso a través de la conciencia y la decisión. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando la ansiedad generalizada se torna un poco a un nivel más fuerte? Viene lo que denominamos normalmente los ataques o los trastornos de pánico.
¿sí? Es otro tipo de trastorno que está metido dentro de de la ansiedad. Y específicamente lo que sucede con el pánico es que los síntomas que teníamos de la ansiedad generalizada, pensar mucho en lo que va a venir o lo que tenemos que hacer, se vuelven más agudos, ¿sí? Esa preocupación ya está sobreexcedida a tal punto que me empieza, por ejemplo, a dar, por ejemplo, alguna taquicardia o algún dolor de la cabeza, o no estoy comiendo, o estoy comiendo a toda hora, porque hay los dos extremos. Entonces, ahí sí nos damos cuenta de que vamos avanzando de nivel con respecto a la ansiedad y hay problemas psicológicos, físicos, psicológicos que hablamos específicamente de lo que sucede a nivel de la mente, ¿sí? Que después va a afectar nuestro cuerpo. Ahora, el pánico, les quiero decir, mis queridos compañeros, está directamente relacionado a lo que es la idea de paralizarse, de quedarse congelados, de no saber qué hacer, ¿sí? Porque muchas veces pánico asociamos directamente a lo que es el miedo, o a las fobias, que también vamos a hablar enseguida sobre eso. Sí es un tipo de miedo, pero específicamente hablando de como trastorno dentro de de la ansiedad, hablamos del hecho de paralizarse, de quedarse sin la capacidad de poder administrar las situaciones que tenemos enfrente, ¿verdad? Y en ese punto es muy importante que sepamos diferenciar específicamente cuando vamos, obviamente, teniendo este tipo de situaciones, ¿verdad? Voy un ratito al chat porque veo que hay mucha gente que comenta sobre la señal. Isaías, yo no sé qué tal estamos con la señal, dicho sea de paso. ¿Estamos bien desde aquí o hay a veces alguna intermitencia? Sí, acá se ve súper bien, Giovanni, sin problema. Yo creo que a lo mejor ha de ser el internet de los participantes. Ok, para quedarnos tranquilos, entonces compañeros, desde aquí por lo menos estamos bien, así que invitarles a que puedan cuidar su conexión desde donde están, sí, a veces es un tema de señal y más todavía en este tiempo donde hay todos estos inconvenientes del clima, son cuestiones que específicamente se dan. Muchísimas gracias a los compañeros que están dando también retorno al respecto y gracias a los que están atentos. Quiero decirles, cuando vayamos a todos los tipos de ansiedad, voy a ir otra vez al chat porque estoy viendo que hay comentarios muy interesantes con respecto a lo que tiene que ver eh, a esto que estamos hablando. Muchos se están obviamente identificando y esa es la idea. Entonces, volviendo al pánico, tuve una vez justamente un paciente que vino al consultorio y tenía este inconveniente, este problema, y me dice, vos sabés que me subí al bus y no sabía qué hacer. Me quedé paralizado, todos mis sentidos se apagaron. Entonces él me llama desde el bus y le digo, bueno, automáticamente que se baje el bus, que busque agua fría para tomar y para derramarse por la cara, porque es como un choque que tenemos que hacer, despertar, ¿verdad? De esa paralización. A mí mismo, como persona, me ha pasado en la época de pandemia, a tal punto de que gracias a mi memoria visual, ¿sí? Y también memoria espacial, o inteligencia espacial, mejor dicho, finalmente supe dónde estábamos, porque estaba manejando y por un momento pensé que me perdí, ¿verdad? Y justamente me quedé paralizado de tantos pensamientos que estaba teniendo encima y de que mi ansiedad ya llegó a este nivel de pánico. Entonces, ese es el siguiente nivel de ansiedad. Ahora, no nos quedamos hasta ahí porque hay otro más, ¿sí? Y vamos a ir viendo muchos más porque hay unos cuantos. Pero el siguiente tiene que ver con algo que también muchas veces ya empieza a afectarnos para llevar a ideas después muy profundas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el famoso TOC o trastorno obsesivo compulsivo, donde nuestros pensamientos e ideas ansiosas ya influencian nuestro comportamiento y también influencian nuestro entorno de manera negativa, por supuesto, porque nosotros le comunicamos, le transferimos, ¿sí? A nivel de conducta, esto a los que están rodeándonos, ¿verdad? Y empiezan a sentir esa presión y obligación de poder aceptar lo que nosotros hacemos o decimos, ¿verdad? Entonces,
Hay mucha gente que convive con esto, ¿sí? Y es muy peligroso desde el punto de vista de cómo reacciona si es que, por ejemplo, eh, se siente frustrado o frustrada o tiene una decepción, ¿sí? Ahí es donde empieza el famoso circuito del encierro que puede llevar a muchas cosas más que también estaremos viendo, ¿sí? Y eso es lo que nos conduce a una idea totalmente terrible. Entonces, ansiedad generalizada, trastorno de pánico, el TOC o trastorno obsesivo compulsivo. El siguiente tiene que ver con algo que justamente lo llevamos en toda nuestra vida, ¿sí? Y justamente nos impide ser libres, que tiene que ver con las fobias. ¿Qué es la fobia o qué son las fobias? Es el miedo que se concentra en una situación, objeto o actividad determinada. Antes, por ejemplo, siempre nos decían, cuidado con, ¿verdad? O ahora mismo nos dicen, mira lo que pasó ahí. O nosotros mismos por ver cosas en las noticias, generamos estas fobias. Pero también quiero hacer una aclaración muy importante dentro de esto que estamos hablando. Siempre, pero siempre es bueno consultar con un médico clínico para hacer los análisis correspondientes, porque hay cuestiones que también tienen que ver a nivel de la parte fisiológica, neurológica, por supuesto, porque, por ejemplo, es importante ver por qué tenemos un zumbido en el oído. Algunos dirán, bueno, puede ser que tenga vértigo, puede ser que sea algo que está conectado a las vías respiratorias, por supuesto, el canal auditivo está a eso. Eh, Puede ser un nivel de estrés terrible. Entonces, varias cosas pueden ser. Y el médico clínico es el que te dice, pues, anda al psicólogo, o te dice, no, anda junto al neurólogo, o anda junto al psiquiatra, ¿verdad? Están preparados para este tipo de derivaciones, ¿sí? Entonces tiene que ser algo integral y no quedarnos nomás con esto y decir, ah, lo que dijo el licenciado, entonces yo ya asocio directamente. Pero, por ejemplo, hay muchos que tienen claustrofobia, ¿verdad? Y en el tema de la pandemia, muchos han sufrido porque hubo mucho encierro, ¿sí? A tal punto que después volver a salir costó muchísimo. Adaptarse otra vez a todo eso. eh, es difícil, ¿verdad? Pero esta es la realidad y muchos viven en fobia, tipo en un estado de alerta terrible y constante. También el trastorno de ansiedad social que tiene que ver específicamente, ¿sí? Con que seamos apuntados, examinados, ¿verdad? Y encima juzgados por lo que es nuestra vida. Entonces, ansiedad social no tiene que ver con que, por ejemplo, yo quiero salir al entorno o a lo que es poder relacionarme con los demás, ¿verdad? Y soy tímido, entonces no voy a acercarme a alguien, sino el trastorno de ansiedad social es, yo no quiero salir porque siento que me van a apuntar con el dedo, que es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces uno ya no quiere relacionarse con el medio porque obviamente se ve afectado. Y ustedes se dan cuenta que cada vez que vamos avanzando, los tipos de trastornos nos llevan a cosas más profundas y más duras con respecto a nuestra vida. Y por eso, por último, dentro de esta categoría, y el que conecta directamente al otro trastorno grande, como es la depresión, y como trastorno dentro de la ansiedad, es el conocido como el estrés postraumático, ¿sí? Justamente, no sé si llegaron a ver el video de invitación para el día de hoy. Hablamos de que muchas personas tienen problemas y es complicado hablar. O sea, uno no quiere soltar lo que tiene. Por eso el estrés postraumático, por ejemplo, es el desencadenante de haber vivido algún trauma en nuestra vida, en una situación determinada, específicamente más en la infancia, porque tienen que tener en cuenta que en la infancia se va desarrollando la identidad, ¿sí? Se van forjando los valores. Se va básicamente haciendo la base de toda una vida que se tiene que desarrollar. Y lo peor de todo esto es que uno se guarda o se reprime. Entonces, tenemos muchísimos casos de personas que dicen, no, yo me callo nomás, porque si hablo se puede pudrir todo. Familias enteras que en honor al nombre, al apellido, sí, pero que ha sucedido de todo en esa casa, y cuando digo de todo, es de todo,
entonces guardan silencio, hasta el punto que llegamos a estos trastornos y obviamente el desarrollo de esa persona no es normal. La persona se ve comprometida a nivel mental, emocional, física y espiritual. No es la misma desde ciertos eventos. Y no estoy hablando solamente del abuso sexual físico, estoy hablando del abuso inclusive verbal, psicológico, ¿sí? Palabras que atentan contra uno y que uno se acuerda de grande cuando a los 5 años su papá le maltrató diciéndole que era un inútil. O a los 7 años cuando le pegó por la cara diciéndole que era una basura. Porque así es muchas veces el trato. O recordando de que cuando estaba en la escuela y el papá prometió, la mamá prometió estar ahí, no se fue y no dio motivo alguno. No, pero vos tenés que entender, mi hijo, porque yo trabajo, pero la comunicación, gente, como padres, muchos traumas que podemos evitar, sí, como padres, nuestros hijos. Ese es mi mayor desafío, quiero decirles en esta mañana. Como papá, tengo el desafío de que mi hija no viva traumas que yo capaz he vivido. Y no por eso mis padres han sido, no sé, un desastre o los peores. Ojo, nuestros padres nunca han sido los peores o un desastre. Lo que ha sucedido es que nunca hubo una escuela para padres. Y muchos padres crearon traumas que vienen de sus traumas, ¿sí? Con sus padres o sus abuelos. Y esto es algo generacional. O sea, que va dándose de generación en generación hasta tomar conciencia y decir, basta, yo quiero cortar con eso, tomo una decisión, asumo mi responsabilidad y no vivo en ese modo de culpa, como hablábamos la semana pasada también con el tema del estrés, específicamente laboral, pero el estrés como algo general, porque mucha gente vive en el modo culpa. Y la culpa, ¿saben qué? Es justamente eh, lo que nos ataja o nos impide avanzar en todo lo que respecta a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestra alma. Entonces, nosotros no tenemos ganas de nada. Pero este es el punto de inflexión con respecto a una persona que va empezando a tejer la idea de que quiere atentar contra su vida. ¿Y cuáles son los síntomas de una persona que vive con estrés postraumático? Revivir el trauma, evitación, ¿sí? Porque evita todo. Hipervigilancia, está atento o atenta a todo lo que se vive y los cambios de ánimo, ¿sí? Ánimo que tiene que ver con la palabra del derivado ánima, ¿verdad? De saber de que está realmente con ganas o no está con ganas, ¿sí? Y mayormente en el caso del estrés postraumático, hablando un poco de estos 4 síntomas específicamente, vivimos, por ejemplo, teniendo pesadillas, queremos evitar ese lugar donde sucedió eso que nos afectó tanto. Estamos tipo en una especie de paranoia, ¿sí? Tratando que vamos a decir, nuestra cabeza pueda hacer 360 para mirar arriba, abajo, atrás, ¿verdad? Los costados. Y por supuesto, eso de que de repente estoy bien, pero en realidad estoy mal y trato de tapar algo que no es, ¿sí? Aparentando algo que no existe. Y esa es la gran cuestión. Entonces, eso nos lleva justamente a vivir en un estrés postraumático, ¿verdad? Y aquí es donde quiero un poco hacer el parate con respecto a los tipos y centrarme en este último tipo de ansiedad porque en ese aspecto, ¿sí? Reconocer de que el estrés postraumático es lo que después nos conduce a una decisión realmente fatal en nuestras vidas, ¿verdad? Y hemos hablado ya básicamente de lo que pasa con una persona que está viviendo con ansiedad generalizada, pánico, una persona que puede también vivir con TOC, con fobias, con ansiedad social, pero el estrés postraumático, gente, el no querer decir nada de lo que ha pasado uno y con lo que ha sufrido por años, es tan difícil y yo me pongo en el lugar de la persona y simplemente le invito a que pueda abrir su corazón con alguien de entera confianza para que eso pueda salir y ser libre. Pero vamos a hablar un poquito más adelante cuando especifiquemos las herramientas que tenemos para poder avanzar con esto.
Bien, acá por ejemplo dice justamente Berna, dice, tengo tres hijas adolescentes y me gustaría saber mucho más sobre este tema porque muchas veces como padres no identificamos las señales. Excelente, Berna. Estamos viendo de a poquito esto, pero mañana tenés que estar sí o sí. La licenciada Viviana Navarro va a hablar sobre las señales. Eso es fundamental. Dice también Fátima, gracias por ayudarnos, así podremos ayudar a personas que pasan momentos difíciles, esa es la idea. Cintia dice, pensaba lo mismo, que la persona que dice que se va a suicidar es porque no lo va a hacer, pero cuidado, nos engañamos. El que dice es porque pide a gritos que se le ayude. Conocí una persona que siempre lo decía años hasta que lo hizo. Y te das cuenta que al final pudiste hacer algo, pero el tiempo ya no se retrocede. Sí, totalmente. Ahora, convengamos que, y pasa muchísimo, nosotros tenemos cierto nivel de injerencia en la decisión de las personas. Nosotros jamás podemos obligar a otros, ¿sí? No podemos atentar contra la libertad de otros. Pero también no queremos que esa persona atente contra su vida, que es mucho más terrible y grave, ¿verdad? Entonces tratamos de hacer todo lo posible para que esa persona no tome una decisión, ¿verdad? Porque la Constitución Nacional dice en el primer artículo que todos tenemos derecho a la vida, ¿sí? Y el creador que nos puso acá, nos puso para vivir, ¿sí? Y él dice, hasta aquí llegaste, eh, mi querido, mi querida, y nos lleva, ¿verdad? En ese aspecto, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros tomar una decisión conforme a decir, bueno, esto es lo que específicamente quiero hacer, ¿verdad? Porque no tenemos el control de nuestra vida. Hoy estamos, mañana no sabemos, pero nosotros no podemos tomar una decisión que atente contra todo eso que podemos tener delante. Dice Jorge Alfredo, ¿las ganas de comer en cualquier hora es una ansiedad? Sí, está relacionadísimo con el tema de la ansiedad. Compulsión, ¿sí? Es mucho lo que está también relacionado. Berta Lorena dice, en agosto del año pasado una compañera se suicidó, tenía antecedentes de varios intentos años atrás, y un sábado trabajamos y el lunes ella se fue. Es muy fuerte también para quien está del otro lado porque hay un sentimiento de culpa de cómo no se dio cuenta de sus gritos de auxilio. Totalmente. He tenido una persona aquí que vino después de presenciar prácticamente un hecho así, ¿verdad? Y tuvimos que hacer un proceso aquí para poder ayudar a esta persona porque inclusive no lloraba, pero toda la hora se acordaba de eso, ¿verdad? Y fue difícil, por supuesto, pero con el tiempo se fue superando, sí. Yo siempre digo que estas cosas no se olvidan, pero sí se pueden superar o sobrellevar en el tiempo, ¿verdad? Porque estas cosas ya no es que se esconde totalmente de tu mente, ¿verdad? Está ahí almacenado, figurado, ¿verdad? Porque es algo que tu mente guarda. Tenemos almacenamiento visual gráfico tan fuerte que nos recordamos de tantas cosas. Por eso esa frase que dice, una imagen vale más que mil palabras. Baudelia dice, yo he pasado con los síntomas de la depresión y gracias a Dios, en mi consultorio mismo encontré una pequeña Biblia y seguí a leer y me ayudó a encontrar a Dios. Tenía ansiedad de muchos trabajos, encontré la Biblia que dice, no te entremetas en cosas malignas. Llegué a escuchar una cuerda que se ataba y que el mismo Satanás quiso suicidarme. Impresionante, perdón, Baudelia. Muchísimas gracias por contar también tu testimonio con respecto a esto. Yo creo que estos son temas que obviamente cuando es muy personal, uno únicamente sabe lo que se vive y se experimenta, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, Baudelia, también por compartir. Dice María Belén, siempre me pregunté si tener ataques de pánico es lo mismo que estar ansioso. Bueno, eso creo que respondimos recién, eh, justamente cuando estábamos explicando, ¿sí? Lo referente a los tipos de ansiedad. También dice por aquí, a ver, más abajo, porque estuvimos comentando también sobre el tema de la conexión. ¿Cómo decirle a alguien que atraviesa la depresión y sobre todo si es varón y no quiere admitir que necesita ayuda? Uf, eso es muy difícil porque los hombres nosotros nos creemos invencibles o nos creemos superpoderosos, no queremos demostrar la habilidad ante las mujeres, ¿verdad? Y creo que como hombres tenemos que aprender a reconocer que somos de carne y hueso, ¿verdad? Ahora,
vos podés darles indicios, Liliana, ¿verdad? Pero no, como decía hace rato, obligarle a que sí o sí, por ejemplo, busque ayuda, ¿verdad? O decirle, mira, vos tenés depresión, ¿verdad? Porque tampoco estamos en esa posición, pero sí darle indicios, por ejemplo, que sería bueno que hable con alguien, no precisamente un profesional, por ahí para ver si tiene algo que necesita eh, justamente sacar, ¿verdad? Y en el tiempo que menos crea, eso va a poder darse. Así que esa es la recomendación al respecto. Dice Rodrigo, a mí me pasó el ataque de pánico un mes y algo estuve re mal, parecía un infarto. Me llevaron al hospital, en mi trabajo no podía ni manejar, tenía miedo a todo. Me quedé con miedos y fobias. Tardé más de 3 meses en superar con psicólogo, neurólogo y psiquiatra. Un susto de aquello no lo recomiendo a nadie, es lo peor. Totalmente. El tema de los ataques de pánico son terribles. Como le decía, nos genera esa paralización y muchas ideas intrusivas, como dice, habla totalmente, ¿verdad? También dice María Belén, yo tuve problemas de ansiedad porque como una semana entera tenía latidos súper rápido, taquicardia, que yo pensaba que era un problema del corazón. Fui a consultar y la doctora me dijo que es el estrés y que tengo ansiedad. Entonces me mandó muchos consejos y remedios y que dejara de pensar mucho, porque soy joven. Yo pensaba que me voy a morir o asociaba mucho con que me iba a dar un infarto. Mi cabeza no me da la oportunidad de calmarme y lloraba. Hasta ahora, pero ya no es igual. Eso fue como en marzo. Tremendo, María Belén. Gracias por compartir también esa situación. Realmente cada situación que están comentando es impresionante, ¿sí? Creo que no nos daría el tiempo de hablar de todo esto, ¿sí? Porque hay tantas ideas, pero nosotros después esto leemos todito, ¿sí? Así que por eso es que es muy, muy interesante justamente que ustedes puedan comentar. Siempre decimos que el chat es como un canal de catarsis, de descarga. Así que muchísimas gracias a todos los compañeros que están comentando algo al respecto, de aquellos que están hablando de ellos mismos y también justamente de situaciones que han pasado con los demás, ¿sí? Así que esto es muy importante, así que muchas gracias. Queremos avanzar por una cuestión de tiempo, ¿sí? Y para poder también conectar hacia lo que podemos hacer o lo que podemos tener en cuenta para mejorar esto. Para que ustedes se den nomás una idea lo que pasa con la gente que tiene ansiedad a nivel país. ¿Sí? Somos el segundo país, ¿sí? Específicamente, que en América sufre muchísimo de lo que es ansiedad, con 483.755 personas registradas un poquito antes de la pandemia. Hoy día no hay registros reales por una cuestión de que se perdió todo debido a la cantidad de personas que hay. Pero ya imagínense, un poquito antes de la pandemia, con este número, sí, estamos hablando del segundo país en América que lía muchísimo con la ansiedad. Por eso hablaba hace rato de una realidad a nivel país, ¿verdad? Y esto hablando del porcentaje en cuanto a nuestra población. Uno de cada 5 personas tendrá a lo largo de su vida un trastorno de ansiedad, ¿sí? Y esto tenemos que saber que va en aumento, ¿sí? Va a ser 2, de 3, de 5, lo más probable en los siguientes 10 años, porque es una realidad que está cada vez más latente. Quiere decir que 20 personas de 100 están con la alta posibilidad de tener algún tipo de trastorno de ansiedad, de eso que hemos mencionado, pero principalmente el que nos conecta ahora a lo que queremos avanzar con respecto a la depresión. Voces inciertas, extrañas, ¿sí? Ideas intrusivas, pensamientos negativos a constante que dicen que no servís para nada, no valés, que no podés, que mejor es desaparecer de este plano, que hubiera sido lo mejor no haber nacido. Y voy a hablar así fuerte porque son las cuestiones que van pasando en nuestra mente. No, ¿para qué pero vos lo vas a intentar si vos no tenés ninguna posibilidad? Sí, todo esto, todo esto pasa por nuestra mente, ¿sí? Entonces,
La depresión, mis queridos compañeros, a diferencia solamente de la ansiedad, porque la ansiedad y la depresión, recuerden que son trastornos emocionales complejos. La gran diferencia, y aquí está en amarillo, luego otro color, medio anaranjado, amarillento, la gran diferencia con la ansiedad es que hay un bajo estado de ánimo y sentimiento de tristeza. Cuando caemos en el estrés postraumático, nosotros decimos, bueno, no tenemos ganas de nada. Yo ya no quiero saber nada de nada. ¿Para qué, pío? ¿Verdad? Entonces, obviamente vivimos con ese bajo estado de ánimo. Cuando nos dicen, bueno, ¿sabes qué? Todo está mal. Prepárate mañana porque te quedan pocos días de vida o a un ser querido. O estás haciendo un tratamiento para alguna patología en específico y tu médico de cabecera te dio una medicación que la composición química está también dando específicamente algún cuadro de depresión. Eso es muy importante, ¿sí? Caer con sustancias tóxicas, consumo de drogas, alcohol, y todo eso no te genera alegría, al contrario, te da más sentimiento de tristeza. Y lo que sucede aquí, compañeros, es que viene la tristeza como una emoción. Está ahí y vos tenés dos opciones: dejarla a un costado o agarrarle la mano y caminar con la tristeza. Y ahí se convierte en estado de ánimo. Ahora, cuando vos se agarrado la mano a la tristeza, ¿sí? Y luego le decís, bueno, vení, sentate conmigo, vamos a hablar. Y después le decís, ¿no querés descansar? Vení, acostate conmigo. Y después le decís, ¿no querés comer conmigo? ¿No querés tomar un té conmigo? Ahí se convierte en un sentimiento porque está en todo momento contigo la tristeza. Y ahí es donde la depresión hace toda su fuerza sobre nosotros, afecta nuestro comportamiento, lo que hacemos, nuestro pensamiento, y todo se vuelve más difícil, todo se vuelve oscuro como un túnel donde vos decís, ¿dónde está? ¿Dónde está esa luz que necesito? No veo nada. Camino porque hay algo capaz que me sostiene aún, pero así de terrible se empieza a dar la depresión. ¿Y cuáles son los síntomas más recurrentes? Sí, para tener en cuenta nomás que la depresión, y ojo, yo les mencioné los síntomas de la ansiedad, algo ya generalizado, eh, no nos quedamos, no detuvimos en eso, porque son cuatro categorías: lo físico, lo psicológico, los conductuales, los sociales, pero los he mencionado ya y no me quedé tanto por una cuestión de tiempo. Como le digo, estos temas no se pueden hablar corrido ni acelerado, porque la idea es que podamos realmente entender bien este tema, ¿sí? Eh, y poder hablarlos poco a poco, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas de la depresión? En primer lugar, impotencia. ¿Por qué? Porque lo que hice, no sé cómo salir de esto. Y ahí pegado a la impotencia, culpa, porque lo que hice me deja devastado y no sé para dónde ir. Así como la ansiedad, me vuelvo irritable, me quiero aislar de todo el mundo y me es recontra complicado concentrarme, porque estos son síntomas también muy comunes en la ansiedad. Por eso hay que identificar la diferencia con la depresión. Ya la diferencia tiene que ver con la impotencia, con la culpa. Y acá está la parte más fuerte, porque empiezan los pensamientos de muerte. ¿Sí? Cuando yo estuve en depresión hace ya casi 10 11 años atrás, yo lo único que quería era verme colgado de algún lugar o tirarme en un puente. Y bueno, lo que vimos acá en Asunción, la zona central, siempre asociamos al remanso, donde muchas personas han tomado una decisión así. Y decía, ¿para qué, peor? ¿Verdad? Entonces, estos pensamientos son reales, gente. Y los que han luchado con esto y luchan, entienden cómo viene la mano. Pero aquellos que dicen, no, esto peor es así realmente, es así, es muy fuerte. Y no se trata de una enfermedad, sino se trata de algo que te altera a nivel mental, que obviamente después puede afectar, como se dice específicamente, a todo lo que viene con nuestro cuerpo, y ahí vienen las patologías asociadas. Hay muchas enfermedades autoinmunes, como el cáncer, por ejemplo, sí, que totalmente está asociada a eso, la fibromialgia, sí,
gente que se pregunta por qué lo que caí en esto. Bueno, hay mucha relación con todo esto que estamos hablando y lo más fuerte es cuando pensamos en que queremos ya desaparecer. Entonces, eso es muy importante que tengamos en cuenta y hablemos. Y otra de las otras cuestiones que se evidencian mucho en la depresión es, por ejemplo, que tenemos trastorno del apetito. ¿Qué son los trastornos del apetito? Específicamente creemos que tenemos hambre, pero en realidad no tenemos hambre de comida, sino tenemos hambre emocional y creemos que al comer vamos a llenar ese vacío y al final lo que sucede es que seguimos más vacíos a nivel emocional, llenos en lo que respecta al estómago, que es otro cerebro, ¿verdad? Porque el estómago es otro cerebro y las emociones juegan mucho ahí, ¿verdad? Pero creemos que llenamos ese vacío estomacal cuando en realidad hay un vacío a nivel emocional, ¿sí? Y comemos mal, mucha gente que empieza a subir de peso, ¿sí? Hay gente que baja de peso porque no come luego, o sea, están los dos extremos en el caso específicamente de la depresión. Falta de energía, no quiero más vivir, no tengo ganas de ir al trabajo, no tengo ganas de relacionarme con los demás, no da gusto, ¿sí? Avanzar en la vida. Entonces, todo esto hace que justamente no tengamos energía. No es que no tengo energía porque no dormí bien o porque de repente no me siento bien ahora. No, no me sentí bien jamás. Entonces, eso va pagando, se va pagando, o sea, va apagando mi vida lentamente y me da esa falta de energía. Problema del sueño, insomnio, ¿sí? Sí, fundamental lo que se da siempre, no podemos dormir y a veces también lo otro, ¿verdad? Lo contrario que es dormir a toda hora porque no quieres saber nada de nada y durmiendo crees que puedes solucionar. Esa es una solución muy común en las personas que viven con depresión y que para no atentar contra sí mismos, porque ya fue una idea, dicen, bueno, voy a dormir, así me olvido. Pero recuerden que tenemos un subconsciente, un inconsciente y un consciente. El subconsciente y el inconsciente siguen trabajando cuando estamos durmiendo. No sé si sabían eso. Entonces ahí se hospedan todas las ideas o pensamientos que hemos tenido específicamente, ¿verdad? Entonces, es muy importante que podamos saber esto. Y, por supuesto, el abuso de sustancias tóxicas, ya sea alcohol, drogas, que eso empieza a afectarnos, ¿verdad? Y empieza a desarrollar ciertas cuestiones que, evidentemente, eh, como el caso de lo que es los trastornos del apetito, quieren llenar ciertos vacíos. Cada uno de ellos hace su efecto sobre nosotros y obviamente no nos permite estar despiertos o funcionales en nuestras actividades a tal punto que se van quemando neuronas, ¿sí? Por el consumo de esto, porque el cerebro se ve afectado, por supuesto, y obviamente también todo lo referente a lo emocional, ¿sí? Nuestra alma se ve afectada bastante con todo esto. Entonces, para tener una diferencia nomás, lo que decía la OMS específicamente y tener en cuenta nomás cómo distinguir la tristeza de la depresión. Dijimos, tristeza es una emoción básica, la depresión es una enfermedad ya, si hablamos así del punto de vista patológico, porque como le decía, es un trastorno, ¿sí? Psicológico. Luego, y si hablamos de lo que habla el Ministerio de Salud, ¿verdad? Porque empieza a generar, obviamente, problemas fisiológicos. La tristeza surge por una experiencia dolorosa, o sea, te pones triste porque eh, algo te llevó a eso. En el caso de la depresión, no se genera por un hecho trágico, muchas veces es por algo que vos decís, no puede ser que por esto sea, o que ni sabes ni te das cuenta. En la tristeza no hay cambios excepcionales en la activación cerebral, en cambio en la depresión sí, porque hay varias zonas que se empiezan a afectar y afectan esa normalidad. La tristeza es algo pasajero, no hay mucha importancia. En el caso de la depresión sí ya es algo más serio y tenemos que tratarlo con algún profesional. La tristeza no requiere fármacos, la depresión sí, muchas veces a nivel psiquiátrico es muy importante. Em,
También la tristeza es parte de la depresión, ¿sí? Esto para tener en cuenta. Cuando se alarga más de 6 meses, que es lo más común, entonces hablamos de que es parte de la depresión. La depresión, sí, en ese aspecto con el tema de la tristeza se siente todos los días y dura por lo menos 2 semanas o más tiempo. Cuando empieza ese periodo de 2 semanas o 15 días a hacer algo fuerte, ahí podemos considerar depresión. Y la tristeza es un sistema de la depresión, mientras que los síntomas de la depresión, como ya hemos visto, hay insomnio, fatiga, pérdida de apetito, cansancio, ¿verdad? Todo esto que podemos ver en este cuadro de diferenciación. Entonces, la causa exacta de la depresión se desconoce, pero probablemente puede ser causada por una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales, psicológicos, y es por eso que todas las personas somos diferentes. Pero estos factores que ya les mencioné, pero vamos a repetir y repasar, pueden aumentar la probabilidad de una persona ser prima. Por ejemplo, en primer lugar, perdón, en primer lugar, tener familiares consanguíneos de tu misma sangre que hayan tenido depresión. Es decir, la depresión puede ser hereditaria desde el punto de vista de la tendencia, ¿verdad? Uno va después viendo conforme a cómo vive, si es que lo asume de igual manera como el ser querido que tuvo. Dos, haber sufrido eventos traumáticos o estresantes como el abuso físico, sexual, la muerte de un ser querido o problemas financieros, ¿sí? Y guardarse esto y no nunca contarle a nadie. Eso es la conexión con el estrés postraumático. Enseguida vamos a ver las herramientas. Todas las herramientas son para todos estos tipos de trastornos que se van manifestando. Todos tienen una raíz que va desde el pensamiento y termina en la conducta. Todos afectan nuestro grado de actividad, ¿sí? Entonces, todas las recomendaciones básicamente son similares, iguales, y en ese aspecto es aplicarlas. Pasar por un cambio significante de la vida, aunque haya sido planeado, siempre digo la mudanza a una casa, por ejemplo, muchas veces tomar una decisión en cuanto a lo relacional, sí, todo eso también es importante considerar dentro de este grupo. Tener un problema médico, alguna patología de base, afección crónica en el camino, ¿sí? Si es que te dijeron que tenés una enfermedad terminal o algún ser querido también. Lo que decía hace rato, tomar ciertos medicamentos que puedan estar produciendo esto. Hace poco un atleta contaba sobre esto, tuvo un problema en la rodilla y entró en una depresión y no entendía por qué, si todo iba bien y después constataron que el medicamento tenía o sea, un elemento químico que predisponía a la depresión, justamente porque hay personas que necesitan bajar todos los niveles de adrenalina para poder estar más relajados, pero en algunos casos puede llegar a niveles de depresión. Y como decíamos, el consumo de alcohol o drogas, todo eso puede generar depresión. Sí, lo que hemos mencionado son factores que nos llevan a, ¿verdad? Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud dice una de cada 4 personas sufrirá algún trastorno mental a lo largo de su vida, tanto ansiedad o depresión. Pero se estima que en el mundo hay ya más de 400 millones de personas que sufren de depresión. Hoy este número está creciendo, pero bastante, ¿sí? Y cada vez más, porque es la gran realidad. Y vemos las noticias, lo que sucede alrededor de nosotros y lo que pasa con nosotros y nos damos cuenta de que esto es tan real y pasa tan normal. Ahora, hablando otra vez de una escala, sí, como lo hemos hecho con la ansiedad, considerando a los países de América que luchan más con estos trastornos de ansiedad, Paraguay se encuentra en el cuarto lugar, compartiendo el mismo porcentaje con Trinidad y Tobago por una cuestión de cantidad de habitantes. El mismo porcentaje tienen, pero por una cuestión de cantidad de habitantes, Paraguay está en cuarto lugar. Sí, como el número de personas con más expresión, 332.628 personas registradas. Siempre digo esto. Uno, en la pandemia esto se acrecentó. Dos, hay personas que se registran o que se pueden registrar y hay otras que no. Y tres, todos luchan diariamente con depresión y con ansiedad. O sea, no podemos decir, no, esto es para algunos nomás o algunos se escapan. Y la gran pregunta que siempre surge y justamente la conexión que nos lleva
a caer muchas veces en la idea de que quiero terminar con mi vida, es si es posible tener depresión y ansiedad al mismo tiempo, ¿sí? La pregunta que muchos se hacen y decirte que sí, porque son primas hermanas. Aunque son diferentes porque uno piensa más en el futuro y otro más en el pasado, pero tienen algo en común que es el temor, ¿no? Vivir en el presente. Entonces, eh, se manifiestan juntas, ¿sí? A tal punto que si te dicen que tenés ansiedad, lo más probable es que tengas también depresión. Y si tenés depresión, lo más probable también que tengas ansiedad. O sea, esto hoy está totalmente verificado, certificado. Antes vos te ibas al consultorio y decías, bueno, no, este tiene ansiedad y así nomás. O este tiene depresión y así nomás. No, hoy como esto está tan asociado y está tan unido, entonces ambas son primas hermanas y probablemente se acompañan en todo momento. Y esto es lo que nos lleva a justamente a terminar muchas veces queriendo decidir por nuestra vida, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, solamente para diferenciar levemente, ¿sí? Si tenemos síntomas de ansiedad o depresión, ¿verdad? Y para saber diferenciar qué es lo que más tenemos y cómo nos va a llevar y lo que sucede como algo en común, ¿sí? La depresión, por ejemplo, tenemos altibajos emocionales, la ansiedad, preocupación excesiva y miedo. La depresión, pérdida de interés o placer en hacer actividades. En la ansiedad, agitación e hipervigilancia. En la depresión tenemos poca energía incluso para hacer actividades mínimas. En la ansiedad, náuseas, mareos. Depresión, desesperanza, aislamiento, tristeza profunda. En la ansiedad, palpitación, entumecimiento. En la depresión, llanto excesivo, apatía. En la ansiedad, de tensión muscular, aturdimiento ligero. Y como punto medio, ambas, culpa, falta de concentración, pensamiento intrusivo, problemas en el patrón del sueño, irritabilidad. Pero si ustedes se dan cuenta, el trastorno que más nos lleva a pensar hacia querer terminar con todo esto porque no queremos más sufrir dolor, por supuesto que tiene que ver con la depresión. Y este punto medio es lo que hablamos con el estrés postraumático, que es lo que se presenta ahí todos los días. Pero como el estrés postraumático está dentro de la categoría de la ansiedad, hablamos entonces de ansiedad y depresión como algo grande. Y me quiero despedir con esto, compañeros. Veo que hay muchísimos comentarios. Realmente les pido perdón por no leer todos. Espero que alguna de esas preguntas o comentarios se hayan podido responder con el transcurso del desarrollo. Y si no, eh, en estos días van a ser respondidas, yo estoy seguro, porque hay cuestiones en comunes que vamos a hablar con la licenciada Viviana, que mañana va a estar, y también con el testimonio del miércoles, ¿sí? Y siempre es bueno tener a alguien que realmente estuvo ahí al borde. Digo, yo también pasé por esto, pero realmente una persona que hoy está totalmente en otra sintonía y enfocada y decidida, como se dice normalmente, hacia su vida, sus proyectos, y eso es muy importante. Pero algunas herramientas que van a ayudar a que despertemos conciencia y demos paso a estos trastornos para que realmente uno diga, bueno, no es que vamos a extinguirlos, desaparecerlos, fulminarlos, liquidarlos, pero sí vamos a hacer que se pongan a un costado y decirle a la ansiedad y la depresión, ahora no, me enfoco, me concentro, ¿verdad? Y estas son recomendaciones que siempre las comento, las digo. De repente algunos ya me conocen y dicen, ah, sí, sí, ya escuché sobre eso. El gran problema no es saber todo, el gran problema es aplicar, ¿sí? Hoy cuapan los muchachos, pero no aplican. Sí, y eso es fundamental. Y como profesional y como persona les digo, cuando realmente nosotros empezamos a aplicar esto, eh, esto es algo fundamental que tenemos que saber que está en nuestras manos. Entonces, muy importante lo que les voy a comentar. En primer lugar, meditar, ¿sí? Y no tiene que ver con el ¿verdad? Que respeto muchísimo todo eso, pero meditar tiene que ver con sentarse, sí, le voy a hacer un poco de actuación, aunque la verdad que no llegué hoy. Prepararse el TBD, sí,
con abundante agua y hielo, ¿sí? Y una agendita o una musiquita de fondo y empezar a pensar en cómo estás hoy, en dónde está tú, qué es lo importante, es tu escala de prioridades. Es sobre reflexionar, en este caso, acerca de tu vida, en qué posición estás. Y hay tres preguntas que siempre me hago en esta meditación, ¿sí? Primero, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Cuando yo tengo propósito, tengo ganas, y cuando tengo ganas, quiero vivir. Segundo, si estoy satisfecho con todo lo que he logrado hasta ahora, no tiene que ver con mis títulos, no tiene que ver con el dinero que tengo en la cuenta bancaria, con el cargo que tengo hoy en la organización, no tiene nada que ver con eso, sino con que si, por ejemplo, realmente eh, quería ser padre y soy padre, quería tener una familia, quería tener una esposa, eh, quería ser una persona de bien, con valores, ¿sí? Y tercero, si estoy reconciliado o no con la vida. La vida para mí tiene que ver con el Creador, con el que nos creó, nos diseñó, nos dio justamente la posibilidad de estar en este plano llamado tierra, a través obviamente de esa unión entre el hombre y la mujer, el proceso de la fecundación, la concepción y estar aquí en este día aquí con ustedes. Y siempre digo, bueno, todos los días amanezco agradeciéndole y termino agradeciéndole por un día más. ¿Sí? Pero estás reconciliado a tal punto de decir, ¿sabes qué? Hoy metí la pata, me equivoqué, ayúdame, no. Necesito tu guía, tu dirección, ¿sí? Y Yara va a responder sin lugar a dudas. Entonces, esa es la meditación que tengo, ¿sí? Y la que recomiendo. Activarnos a través del ejercicio, algo repetidísimo, pero algo clave. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no puede estar estático, necesita dinamismo. Si no, los huesos van a empezar a atrofiar, o sea, los músculos, mejor dicho, a atrofiarse, los huesos se van a empezar a afectar internamente, el cartílago necesita movimiento. ¿Sí? Aparte de eso, siempre recomiendo la caminata, no para bajar la panza, sino para oxigenar el cerebro, para que mejore nuestra frecuencia cardíaca, para mejorar el flujo sanguíneo, ¿sí? Todo eso que nos va a ayudar a sentirnos mucho mejor. Hoy día está un poco imposible por la calidad de aire que tenemos en el ambiente, pero por lo menos ahí en casa, subir las escaleras, darte unas vueltas, ¿sí? También evitar eso de comer y acostarte al instante. Por eso es importante, por ejemplo, cuando comes todo, pararte, caminar un poquito para hacer pasar y digerir, ¿verdad? Lo siguiente es cuidar la alimentación. La alimentación tiene que ver muchísimo. La gran pregunta es, ¿cuáles son los alimentos que estoy ingiriendo normalmente y que me generan estados a veces de justamente ansiedad o depresión? Aunque esto no lo crean, hay comidas que nos llevan a esto. Mi recomendación es asistir a una profesional nutricionista o a un profesional nutricionista que nos pueda ayudar con nuestra alimentación. Pero lo que sí les puedo decir es, cuidemos las porciones que vamos a comer. Cuidemos de no tomar todos los días justamente bebidas que no nos ayuden bastante, ¿sí? Porque tienen muchos productos químicos como los jugos, las gaseosas. Tratemos de ser más natural en ese aspecto. Lo alcalino ayuda muchísimo, ¿sí? Y eso es fundamental. Y por supuesto las porciones. No te digo dejar de comer, pero come menos eso y complementar con algo. Por ejemplo, siempre digo el tema de los guisos. En vez de comer dos platos, come un plato, pero come con una ensalada, con alguna fruta que va a ayudar, eso que va a ser fundamental también. Por supuesto, en este plano de lo que estamos hablando, hablar con alguien de confianza. Por favor, hablar es prevenir. Y digo, habla, no te digo lo otro, porque no quiero decir negativo. Habla, soltá, expresá lo que sentís, ¿sí? Y si de repente no tenés ganas todavía de hablar con alguien, y si de repente ese alguien no está a disposición, ya sea tu pareja, tu amigo, tu compañero, el psicólogo, la psicóloga, el psiquiatra, no podés acudir a ninguno de ellos por una cuestión de agendas, ¿verdad? Famoso esos días donde parece que nadie luego está, ¿verdad?
Bueno, esta es una recomendación que siempre hago. ¿Por qué? Porque cuando uno está con dolor, necesita sacar ese dolor y una de las maneras es gritando. Saca todo ese dolor gritando. Y van a decir que estás loco, loca, algunos piensan, ¿verdad? Pero no es así. En realidad gritar es sacar todo eso que tenés en vez de ir a pegarle a alguien o de atentar contra tus manos, como veo mucha gente que tiene así eh, como heridas. Y vos le preguntas, ¿qué pasó? Anda a preguntarle a la puerta de blinda de mi casa, dice, ¿verdad? Golpean porque tienen esa frustración, ese dolor ahí tan fuerte. Y si de repente en la casa hay alguien no quiere que nadie escuche, entonces agarra la almohada y ahí, siempre digo esto, mordé y grita, ¿verdad? Todo lo que pueda. Fortalecer los vínculos de amistad, ¿sí? Sentirte cerca de tus amigos. Amigos, no conocidos o aquellos que están ahí de onda contigo, ¿verdad? No, los amigos, ese que vuelve a llamarle y che, vos ahí necesito esto, ahí está. Che, vos sabés que me pasó esto, ¿me puede dar una mano? Sí, por supuesto. Amigos, eso es fundamental. Y por supuesto, escribir, pintar, cantar, hacer lo que más te guste, o que te genera paz interna, soltando esos pesos emocionales. Bailar, ve tu serie favorita, si hace deportes, lo que mejor te parezca. En ese aspecto es fundamental hacer lo que más te guste, porque por supuesto que en ese punto, sí, no podemos nosotros eh, privarnos de aquello que nos gusta, ¿verdad? Porque si nosotros nos privamos, ¿qué va a ser de nosotros, ¿verdad? Entonces, esto es fundamental, ¿verdad? Y por supuesto, algo que siempre digo, que no tenemos otra cosa más que esto, es que vivas el hoy al máximo. El hoy es una gracia divina. El hoy es porque Dios así lo quiso, lo permitió. Si estamos respirando, si nuestro corazón está latiendo, disfruta de este día. Disfruta de los tuyos, disfruta de tu trabajo, ¿sí? Ahí hay muchas ganas de vida. Entonces, con eso le hacemos una contrarrestación a todas las otras ideas que vienen a través de los trastornos de ansiedad y depresión, y principalmente el estrés postraumático que nos dice, no, cállate nomás, no vaya a hablar, no vaya a soltar lo que tenés dentro tuyo, ahí nomás vos, con ese dolor interno. No, estamos a tiempo, este es el día, sí, este es el momento. Hay una canción que me encanta de Andrés Calamaro y Javier Calamaro que dice eh, que este es el tiempo, este es el lugar, nada puede ser mejor. Cansado de vivir luchando el tiempo, hoy puede ser mejor. Que hoy sea tu mejor momento, que ahora sea tu mejor momento, y con la ayuda de Dios todo es posible. Te lo dice una persona, te lo dice un profesional, no en ese aspecto vendo espejito por oro, como se dice, es algo que quiero que realmente lo tomes. Y bueno, de mi parte quiero respetar un poco también el horario, agradeciéndole a todos porque se quedaron unos minutitos más, felicitándoles por estar aquí y el deseo de que en estos días encuentren todas las respuestas que estaban buscando referente a la prevención contra el suicidio. Hoy es apenas una partecita de todo lo que ustedes van a recibir, así que preparen sus mentes, sus corazones. Y de mi parte, muchísimas gracias. Que Dios nos ayude y mucha fuerza y mucho ánimo para seguir avanzando. Nos quedamos con Isaías para la fotito final. Isaías, ya se están adelantando los compañeros, ni hace falta, parece pedirle que pongan la cámara, pero de paso avisamos que por favor pongan su cámara para que salgan en una foto espectacular que Isaías nos va a sacar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.